A continuación le damos la bienvenida a Jairo Alberto Corrales Castro, Gerente General Patrimonio Estrategias Inmobiliarias PEI. Lo invitamos a que suba al escenario. Muy buenos días. Mil gracias a la República por la invitación a participar en este interesante foro. Siguiendo con la línea de optimismo que han tenido quienes me han antecedido aquí en las presentaciones, queremos compartir con ustedes por qué consideramos que la inversión en finca raíz o inversión inmobiliaria es una muy buena oportunidad. Y básicamente queremos abordarlo desde dos ópticas. La primera, la realidad de que hoy existen en el mercado vehículos que permiten hacer la inversión inmobiliaria de una manera mucho más sofisticada, pero también mucho más sencilla. Y segundo, desde el punto de vista de mercado, donde vamos a ver cuáles son las principales cifras y por qué consideramos que sigue habiendo oportunidades muy interesantes en este sector. Gracias. El primer capítulo que queremos abordar es básicamente el que ya hacía alusión, en el sentido de que en los últimos 10 años en Colombia se ha dado la consolidación de los vehículos de inversión inmobiliaria. Hasta ese momento en Colombia no era posible de una manera sofisticada hacer una inversión inmobiliaria. Era necesario comprar un local comercial, una bodega o una oficina corporativa en forma individual. La aparición de estos vehículos han generado unos beneficios que es los que queremos resaltar. Básicamente el fondo inmobiliario lo que hace es unir varias puntas. Por un lado, los inversionistas que buscan una rentabilidad que generalmente en el caso del sector inmobiliario ha tenido un muy buen desempeño en cuanto al tema patrimonial. Es normal y es conocido de todos que los inmuebles tienen una gran capacidad en el tiempo de preservar su valor, con algunas debilidades como el tema de liquidez, que ahora lo vamos a ver, pero que ha sido subsanadas con la aparición de estos vehículos. Por otro lado, los arrendatarios nacionales e internacionales que antes tenían la carencia de encontrar arrendadores institucionales. Era difícil para una multinacional venir al país y encontrar a alguien que le pudiera arrendar 5 o 10 mil metros cuadrados en un edificio corporativo. Finalmente, el que une todas estas puntas es un gestor inmobiliario, que con un conocimiento financiero, pero también inmobiliario, es el encargado de gestionar este vehículo. Algunos puntos importantes que miden cómo ha crecido esta categoría en los últimos años es que hoy en día ya en Colombia hay cerca de 26 vehículos inmobiliarios, cuando hace 10 años no teníamos ni uno. Lo segundo, que ya representan el 1%, los patrimonios de estos vehículos inmobiliarios ya representan hoy el 1% del PIB, que son datos bien relevantes. ¿Qué ocurría en el pasado? En el pasado, cuando una persona iba a hacer una inversión en el sector inmobiliario, se encontraba con varias barreras. La primera, de capital. Era difícil tener los recursos necesarios para acceder a un buen activo inmobiliario, fuera una bodega, fuera un activo comercial. Con los vehículos que se han creado recientemente, esta barrera se ha disminuido. Hoy en día es posible hacer inversiones en el sector inmobiliario a partir de los 10 millones de pesos. Una de las connotaciones que tenía el sector inmobiliario hasta hace, como comentaba ya, los 10 años, era el tema de liquidez. Vender un inmueble era complicado. Y qué no decir de venderlo o fraccionarlo. Vender un porcentaje de un local o vender un porcentaje de una bodega era casi imposible. Adicionalmente, teníamos que la administración estaba en cabeza del inversionista, quien tenía que hacer toda la gestión para arrendarlo, para mantenerlo. No existían agentes profesionales que se encargaran de esa tarea. Adicionalmente, la inversión estaba concentrada en un solo activo, por lo tanto no había una diversificación del riesgo desde el punto de vista del activo. Y finalmente, eran inversiones muy especulativas, donde los inversionistas le apuntaban a una valorización, pero en muchos casos no tenían un flujo estable y recurrente. Con la aparición de los fondos de inversión inmobiliaria, claramente estas barreras han cambiado. Hoy en día los fondos ofrecen un portafolio diversificado, no solamente por inmuebles, por geografía, por categoría de inmueble. También tenemos que, como en el caso de los vehículos que cotizan en bolsa, y ahora les vamos a poder compartir algunos de los datos, el portafolio de inmuebles está representado en unos títulos valores que están calificados y que además transan en la bolsa de valores. Esto obviamente le imprime una liquidez que antes los inmuebles no tenían.
Hoy en día existen varias estructuras de los vehículos de inversión inmobiliarias. Vemos acá, en el caso, hemos escogido las tres más relevantes, que son la titularización inmobiliaria, los FISIs y los fondos de capital privado. Cada uno tiene sus diferencias, pero en último lo que buscan es conformar un portafolio de activos, algunos de ellos generadores de renta, otros más con vocación de crecimiento patrimonial. Abajo vemos el crecimiento tan importante que han tenido estos vehículos, superando incluso el 30% de crecimiento anual compuesto. Hoy nos acercamos a los 9 billones de pesos de activos administrados por estos vehículos. Acá vemos la cronología de cómo han aparecido estos nuevos vehículos. Vemos desde vehículos montados por compañías nacionales como compañías internacionales que han venido aquí a replicar la experiencia que han tenido afuera. Desde el punto de vista de los inversionistas, que es muy relevante para ustedes, es bien importante que estos fondos son capaces de atraer inversionistas desde institucionales con una vocación de muy largo plazo, como son los fondos de pensiones o las compañías de seguro, pero también son capaces de atraer a inversionistas retail, personas naturales o oficinas de familia que ven en la inversión en finca raíz una oportunidad muy interesante. Cada uno de estos inversionistas le aporta un valor agregado al mercado. ¿Por qué? Los inversionistas institucionales están siempre con una vocación de largo plazo, mirando la posibilidad de invertir y de calzar con sus afiliados las necesidades de sus afiliados. En el caso de los inversionistas personas naturales, es muy interesante que tienen una vocación más de corto plazo, entonces están entrando y saliendo permanentemente y por lo tanto ayudan a aumentar la liquidez de los papeles. No me voy a tener en detalle en esta, simplemente decir, como lo mencioné en la introducción, que es muy importante que los fondos inmobiliarios también están resolviendo las necesidades inmobiliarias de los arrendatarios. Los arrendatarios son un papel bien importante porque los arrendatarios son quienes, al pagar un canon de arrendamiento durante todo el periodo del contrato, garantizan un flujo de caja que permite a los fondos inmobiliarios entregar una rentabilidad recurrente a los inversionistas. Y un tema que es bien relevante y que muestra los beneficios que ha tenido la aparición de los vehículos de inversión inmobiliaria. Acá hacemos un comparativo entre lo que son algunos de los índices más importantes en el segmento real estate, entre un fondo inmobiliario y una persona natural, muy asociado a lo que pasaba antes, hace 10 años, cuando aún no habían entrado estos jugadores. Vemos que en el tema de la vacancia son los metros cuadrados que un vehículo o una compañía dedicada a la finca raíz tiene disponibles y sin generar renta. La vacancia promedio que ha tenido un vehículo como el nuestro, que es el Patrimonio de Estrategias Inmobiliarias, en los últimos años, a pesar de una situación de altos inventarios, se ha mantenido por debajo del 5%, más exactamente ha estado en el orden del 3,5%. Vemos que en cambio la vacancia de mercado, tanto en oficinas corporativas, logística y centros comerciales ha superado el 12%. Ahí vemos un gap bien importante. ¿Y eso a qué obedece? A que hay un administrador profesional gestionando el portafolio en forma permanente. Los términos de los contratos, lo que ya también hacía alusión, la vocación de largo plazo. En el caso de los fondos inmobiliarios hay una tendencia, una vocación, un querer por firmar contratos de largo plazo que generen estabilidad en los flujos de caja. Acá vemos que en el caso particular nuestros contratos de arrendamiento tienen un término que llega a los 8 años, cuando en el mercado lo normal es que se firmen contratos entre 1 y 3 años. El cap rate o la relación entre el ingreso operacional neto y el valor del activo. Ese es un punto también bien interesante. Mientras que un fondo tiene la capacidad de efectuar sus compras con cap rate del orden del 8 al 8,5%, la persona natural hace esas compras en un rango más entre el 5 y el 6%. Y la rentabilidad obviamente también es resultado de los anteriores, como los vamos a poder compartir con ustedes. En estos 10 años del lanzamiento del vehículo, la rentabilidad en el caso del PEI ha estado por encima del IPC más 9%. En el caso de cuando una persona en forma individual va y hace una inversión inmobiliaria, estamos hablando que esa rentabilidad puede estar del orden del IPC más 5 a IPC más 6. Un poco el mercado, porque es común que en el tema inmobiliario se hable sobre un tema especulativo de burbuja inmobiliaria. Nosotros consideramos
que si bien en los últimos años se ha caracterizado por un aumento importante en la oferta que ha llevado que en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla hayan existido crecimientos por encima del 10% en el inventario y que las vacancias, como ya hacía referencia, que antes estaban ubicadas en el orden del 5%, se hayan subido a niveles del 11 al 13%, es muy importante que ha habido un cambio cultural en el negocio inmobiliario y es que cada vez más los activos se valoran por su capacidad de generar renta. Ya no, hoy en día es raro que una empresa, una compañía, una institución valore un activo inmobiliario por una metodología de precios comparables. O sea, por decir, mi vecino vendió a 3 millones, entonces mi activo vale 4 millones. Hoy en día, la gran mayoría de los activos inmobiliarios se valoran a través de una metodología de flujo de caja descontado. Y eso es muy importante, porque así como ha existido un aumento en el inventario y se ha traducido también en aumentos de la vacancia, los vehículos de inversión inmobiliaria no han estado tan expuestos como el resto del mercado. Entonces, ese nos parece que es un tema bien relevante y a destacar. Es además interesante para cerrar con el tema de ciclos. Ustedes saben que en el negocio inmobiliario claramente se presentan unos ciclos. Un antecedente importante de la actividad inmobiliaria son las licencias de construcción. Obviamente, en la medida en que se licencien más metros cuadrados, vamos a saber cuál es el comportamiento inmobiliario en los siguientes años. En los últimos 2 años se ha presentado un descenso muy importante en los niveles de metros cuadrados de licencias aprobados para usos diferentes a vivienda. Esto nos muestra que muy seguramente se va a dar una corrección en los próximos meses en el tema del inventario y de la vacancia. Llegan nuevos jugadores, empiezan a tomar las áreas que estaban vacantes y volvemos a tener niveles de vacancia muy seguramente entre el 5 y el 10%. Acá no voy a entrar muy en detalle, pero uno de los segmentos que más preocupación ha generado y que el ministro alcanzó a mencionar es el de oficinas. Hoy en Colombia existen más de 2 millones de metros cuadrados, en Colombia existen 3 millones de metros cuadrados, de los cuales 2 millones están en Bogotá. Y esos metros cuadrados dirigidos a corporaciones, compañías nacionales e internacionales que históricamente tuvieron vacancias por debajo del 5%, en los últimos 2 años aumentaron su vacancia a niveles del 10-12%. Y eso conllevó que se originara una corrección en los precios por metro cuadrado de renta. Hasta hace 2 años, finales del boom petrolero, se conseguían en Bogotá oficinas de extensiones importantes, estamos hablando de 4.000, 5.000 metros cuadrados, con precios de renta por encima de los 90.000 pesos metro cuadrado. Producto del mayor inventario y obviamente aumento de la vacancia, estos precios se han corregido y hoy en día una oficina corporativa de las mismas características de las que mencionaba ahora puede estar más en el orden de los 70.000 pesos metro cuadrado. Vemos que claramente Bogotá concentra el mayor porcentaje de oficinas corporativas. En Bogotá tenemos cerca de un 70%, seguido por Medellín y Cali. Vemos las tasas de vacancia a las que ya hice referencia, que han subido en forma importante, ubicándose en el orden del 12%, y la reducción en precios a la que ya hice referencia. En el tema comercial no ha sido ajeno. El tema comercial también ha aumentado en forma sensible la oferta y la vacancia que se presenta. Es bien conocido de todos ustedes que lo ocurrido de este año ha sido uno de los años más complejos para la dinámica de los centros comerciales en Colombia. Aumentos de vacancia, cierres de locales, algunos de los comerciantes que pagan y que reportan ventas o en función de, como un porcentaje en función de las ventas, han reportado disminuciones incluso de 2 dígitos. Sin embargo, vemos como positivo que en el último trimestre de este año, lo corrido de julio a octubre de este año, las cifras han venido mejorando. Entonces creemos que en centros comerciales sigue habiendo oportunidades, pero sí definitivamente hay que ser muy juicioso en determinar la ubicación del centro comercial. Se ha dado una ampliación del espectro de centros comerciales a ciudades intermedias. Antes teníamos concentrados básicamente, diría que el 80% del GLA o metros cuadrados en las 4 principales ciudades, pero hace de 5 años para acá el crecimiento de centros comerciales en ciudades intermedias ha crecido en forma notoria.
Finalmente, en el tema de industria, que es uno de los temas donde nosotros tenemos una exposición importante, cerca del 50% de los metros cuadrados que posee el PEI están en este sector, es interesante decir que se presentan situaciones similares a las dos anteriores. Sin embargo, acá hay una diferencia interesante. Aquí Bogotá sigue siendo la primera ciudad, pero una ciudad como Barranquilla es relevante y ya tiene el segundo puesto por encima de Cali y de Medellín, perdón. Acá vemos que las tarifas son mucho más parecidas en todos los sectores. Tenemos valores que están del orden de 13.000 a 18.000 pesos metro cuadrado. Esa es la tarifa promedio de una buena bodega. En este uso en particular o en esta categoría se tiende a firmar contratos de muy largo plazo. Acá vemos que las compañías buscan estabilidad para el tema industrial y logístico y en muchos casos incluso nos piden que hagamos inmuebles a su medida, lo que denominamos el Build to Suit, donde se firman contratos a 15 o 20 años. Finalmente, quisiéramos compartir con ustedes para mostrar la evolución tan importante que ha tenido el negocio de los fondos inmobiliarios, un contraste entre lo que era el 2007 y lo que es hoy el 2017. En el 2007, los activos que se manejaban en el fondo ascendían a 270.000 millones de pesos. Hoy estamos llegando a los 4.5 billones de pesos. Finalmente, en el GLA se lanzó el fondo con un poco más de 70.000 metros cuadrados de área útil. Hoy estamos llegando al 1.000.000 de metros administrados. Teníamos 5 activos, hoy en día tenemos 130 activos. Este punto es bien relevante por lo que ya mencioné de la diversificación, porque amarrado al número de activos obviamente hay una diversificación geográfica, pero también una diversificación por arrendatario. Tenemos que en el primer tramo apenas teníamos 7 contratos de arrendamiento, hoy estamos por encima de los 800 contratos de arrendamiento. La duración promedio de los contratos que comenzó en 15 años, porque eran unos pocos activos, hoy se mantiene de todas maneras con un horizonte bien interesante que genera estabilidad cercano a los 8 años. En cuanto a los títulos, y en eso insisto porque pues, es el tema principal del foro, vehículos inmobiliarios como el PEI han logrado unir lo mejor de dos mundos. El negocio inmobiliario con su fortaleza patrimonial, pero el negocio de mercado de capitales con sus títulos, con su liquidez, que ahora precisamente vamos a dar unos datos que son bien relevantes. Hoy en día cursa un proyecto mediante el cual los fondos inmobiliarios vamos a dejar de transar en la rueda de renta fija y nos van a pasar a la rueda de renta variable o de acciones. Cuando esto ocurra, el PEI va a ser el 5º título de mayor bursatilidad en Colombia. Eso muestra la relevancia que ha adquirido un vehículo inmobiliario con todos los atributos que ya comenté de la parte inmobiliaria, pero con las ventajas también del mercado de capitales. Vemos como hoy en el 96% de los días hábiles transa el título en el mercado secundario. Este valor es bien diciente porque le muestra a ustedes, potenciales inversionistas, que en el momento en que quieran liquidar una participación total o parcial, lo van a poder hacer. Aquí simplemente para ilustrar un poco qué activos están detrás de un fondo, porque este es el subyacente, este es lo que se puede tocar, son los ladrillos. Como pueden ver, se trata de activos de tamaño importante, con muy buenas ubicaciones, con excelentes arrendatarios y muy buenas especificaciones técnicas. Tenemos 3 grandes categorías, la comercial, la corporativa y la industrial. Y en cada una de ellas, excelentes arrendatarios, como decía, con contratos de arrendamiento que nos garantizan una estabilidad en el flujo de caja. Adicionalmente, y en razón de la razón del foro, nos parece también interesante que en el mercado inmobiliario han venido apareciendo nuevas oportunidades que pueden ser canalizadas a través de vehículos como el nuestro, pero también en forma individual. Ya lo decía el ministro, que el tema hotelero muy seguramente va a ser el de más pronta recuperación por las razones que ustedes conocen, un dólar que hace mucho más competitivo para que los turistas internacionales vengan al país, la exención fiscal que existió, que mejoró y aumentó el número de camas, entonces muy seguramente en tema de hotelería va a haber oportunidades interesantes. Vemos también oportunidades en el sector educativo. El sector educativo, las universidades vienen renovando sus campus, institutos técnicos y tecnológicos, y en vez de dedicar ellos un capital muy importante a los ladrillos, están en la capacidad de hacer acuerdos con fondos para que sean los fondos los que desarrollan estos inmuebles y ellos los exploten.
Otro sector interesante que obviamente tiene una complejidad, pero que genera unas exigencias desde el tema inmobiliario importantes, es el sector de salud, donde vemos que el déficit de camas hace necesaria la construcción de nuevos centros de salud, clínicas, hospitales. Acá tenemos un resumen final del portafolio al que ya hemos hecho referencia. Hoy en día tenemos en el segmento, en la categoría corporativa, 31 activos, y ahí lo que nos parece relevante es mostrar cómo se logra la diversificación. Si tuviéramos algún problema generalizado en el tema de las oficinas, el vehículo tiene de todas maneras la capacidad de responder bien a sus inversionistas por la posibilidad de tener activos en los sectores de comercio e industrial. Vemos cómo el vehículo, llegando hoy a los 4.5 billones de activos bajo manejo, su mayor arrendatario no pesa más del 13%, que eso es bien importante. Bogotá, siendo la capital, no concentra más del 60% de los activos. Entonces hay una diversificación bien interesante, un poco en contraste cuando se resuelve hacer una inversión inmobiliaria en un activo en particular. No me voy a detener en esta, ya hice alusión al tema de liquidez, es bien relevante. Lo que ya les comentaba, estamos transando hoy en día más del 96% de los días hábiles en la bolsa de valores, y tenemos que el valor transado se acerca ya a los 5.000 millones de pesos. Y acá esto es bien interesante, acá hacemos un comparativo entre diferentes alternativas. La línea naranja que ustedes ven es la rentabilidad de un fondo inmobiliario como el PEI, y lo comparamos contra las acciones en Colombia, las acciones en Estados Unidos, contra el DTF o contra el dólar. ¿Qué hubiera pasado si una persona pone un peso en el año 2007 y cómo estaría representado ese peso en el año 2017? Acá vemos en el caso de los fondos inmobiliarios y particularmente del PEI, que ese peso está llegando a ser prácticamente 3 pesos, mientras que los que nos siguen están bastante por debajo, y sobre todo lo que más destacamos también es la muy baja volatilidad que ha tenido y la baja correlación con otros instrumentos de inversión. Básicamente, para terminar, dejar algunas inquietudes. Este es una categoría o un negocio en el cual, como ya lo mencioné, hacia futuro puede haber especialización. Creemos que así como hoy existe un fondo que compra todo tipo de activos, hacia adelante muy seguramente va a haber fondos exclusivamente de hoteles o fondos de oficinas o comercio, y podrá ser el inversionista el que decida hacer la diversificación. Vemos también como un tema importante y relevante, muy seguramente en los próximos años se va a consolidar la presencia de inversores institucionales y extranjeros que tienen ya portafolios en toda América Latina y que están ya estudiando con mucho interés el caso de Colombia. Mil gracias a todos ustedes. A continuación le damos la bienvenida a Fabio